Asignatura Matemática. En esta clase comenzaremos en la unidad número 1. Veremos los números racionales. En la clase número 1, que será esta clase, repasaremos los números naturales y los números enteros. Muy buenos días, les mando un saludo, Farid, Tiare, Isaías, María, Zaira. Espero que estén quedándose en sus casas durante este tiempo de cuarentena, al igual como yo lo estoy haciendo desde la mía, en este minuto grabándoles este video. Hoy día veremos una clase sobre los números racionales, comenzaremos a ver esto, pero antes, entendiendo que muchos de ustedes puede que no se acuerden de ciertas cosas, vamos a realizar un pequeño repaso para recordar qué son los números naturales y los números enteros, que los utilizaremos en los números racionales. Comencemos con una guía. Iremos leyendo esta guía en conjunto y vamos a resolver después unos problemas, unos ejercicios al final de la guía, los cuales les quedarán a ustedes como tarea. Comencemos. Guía número 1, los números racionales. El objetivo de esta unidad va a ser conocer el conjunto de los números racionales y poder indicar su orden. Conoceremos las distintas operaciones de los números racionales y realizaremos distintos ejercicios de operatoria básica con ellos, como la suma, resta, división y multiplicación. En esta clase, la clase número 1, haremos un repaso sobre los números enteros y los números naturales. Comencemos. Número 1. Los números racionales. Debemos recordar que un número es un concepto mental que nos sirve para definir una cantidad. El conjunto de los números naturales, que es el que vamos a ver ahora, y el de los números enteros, nos sirven para denominar no nos sirven para denominar partes de una unidad. Esto provocó el origen de los números racionales. Es decir, anteriormente con los números enteros y con los números naturales podíamos especificar que teníamos una cosa o más de una cosa, o que no teníamos inclusive. Por ejemplo, yo tengo una manzana, yo tengo una pera, yo tengo un auto, o más de uno, tengo 10, tengo 20. Pero si quisiéramos dividir esa fruta, ese vehículo o ese elemento, antes no podíamos, no teníamos un número o una forma de indicar que podíamos dividir ese elemento. Para eso vamos a utilizar los números racionales, ¿ya? Los números racionales nos permiten escribir partes o porciones de un número entero. Y de esta lo hacemos de una forma de división, ¿ya? O cociente, que el cociente es el producto de la división. Entonces, avancemos para que se vea más simple. Recordemos cuáles son los números naturales y cuáles son los números enteros. Antes de conocer los números racionales, hoy día no hablaremos mucho de los números racionales, ya veremos los números naturales y los enteros. A. Conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales posee un número infinito de elementos, es decir, que no tiene un fin, ya son muchos, 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 no terminan los números naturales. Se simbolizan con la letra n si es que estos números comienzan desde el 1 o con la n y un 0 si comienzan desde el 0 y se expresan de la siguiente manera. Entonces, según lo que podemos ver acá, los números naturales tienen un comienzo. Cuando está la letra n sola, comienzan desde el número 1 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y son números infinitos, no tienen un fin. Y cuando comienzan con la letra o sea, 0, perdón, con el número 0, comienzan desde el 0 y no tienen un fin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de aquí los puntitos y el símbolo del infinito porque no van a tener, o sea, vamos a poder llegar al millón, al billón y así vamos a ir subiendo en la cantidad, pero no vamos a poder nunca terminar porque son infinitos. ¿Ya? Así que es súper importante recordar esto, que los números naturales se simbolizaban con la letra n o con la letra n y el 0 y que son números positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos positivos. Aquí no hay ningún número negativo, son todos positivos. Mira, ¿viste? Son números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Todos estos números son los números naturales. Pero desde el 0 hacia acá, hacia la izquierda, vendrían los números negativos. Y pasemos a eso, al conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros eh, posee también un número infinito de elementos. Contiene todos los números naturales, es decir, contiene todo este conjunto, incluido el 0, y le agrega sus opuestos negativos.
¿Cuáles son los opuestos negativos? Por ejemplo, el 1 tiene un opuesto negativo que es el menos 1. Todos los números naturales tienen un opuesto negativo que se va a ubicar al otro lado del número 0, ¿ya? Porque es menor. Los números negativos son menores que los números positivos. Los números enteros se escriben, se simbolizan con la letra Z y se expresan de la siguiente manera. Este es el conjunto de los números enteros, se simboliza con Z, son iguales a, y aquí tenemos desde el menos infinito, el cero, y pasamos a los positivos y llegamos hasta el más infinito. A diferencia de los números naturales, el conjunto de los números enteros no tiene un inicio y tampoco tiene un fin. Bueno, los números naturales tampoco tenían un fin, pero sí tenían un inicio, partían en 1 o en 0. Y el conjunto de los números enteros no tienen un inicio. ¿Por qué? Porque hay infinitos números negativos. La característica de esto es que son todos enteros, o sea, son todos números como limpios, por decirlo de alguna forma. El 3, el 4, el menos 200, el menos 300, son todos números que se pueden ubicar dentro de este conjunto, ¿ya? Los números, el conjunto de los números racionales, que es el que vamos a empezar a trabajar en nuestra unidad, que es lo que nos corresponde ahora, se denomina número racional a todo número que se puede representar como el cociente de dos números enteros con denominador distinto de cero. Esto suena medio enredoso, pero simplemente es cociente, habíamos dicho que era la división. Acá lo podemos ver, es la división de dos números enteros y el número que está abajo, que ese es el denominador, debe ser sí o sí distinto de cero. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por cero. Los números racionales se representan o se simbolizan con la letra Q. Eh, como se ve expresado de esta manera, la Q significa conjunto de los números racionales, la Z significa conjunto de los números enteros y la N significa conjunto de los números naturales. ¿Ya? En palabras simples, todo número racional, Q, es la expresión de una división de dos números. Acá los ponemos a los números como A y B. Ya esto lo podemos reemplazar por cualquier número y B debemos reemplazarlo por cualquier número salvo el cero. No podemos dividir por cero. Ya eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Así que ahora vamos a un par de cositas más que nos quedan. Veamos un ejemplo práctico. Los números racionales nos sirven para expresar medidas. Su nombre, el nombre de los números racionales, viene de la palabra ración. Ración significa porción que puede dividirse en partes iguales. La ración es una porción. Y estos números se utilizan cuando nos referimos a cantidades, ya medidas, cantidades. Por ejemplo, veamos acá un ejemplo. Si nosotros compramos una pizza entre 8 personas, o tenemos 8 personas que quieren comer de una misma pizza y queremos darle un trozo igual a cada una de estas personas, cada persona va a recibir un octavo de pizza, ¿ya? Lo que se representa con la fracción 1 dividido en 8, que se escribe de esta manera. Esta fracción, que es un octavo, se puede representar así o así, ¿ya? Acá podemos ver que tenemos la pizza entera, la dividimos y nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porciones. Ya esto vendría siendo un octavo de la pizza. Esta pizza tiene 8 octavos. Podríamos repartirle uno de estos trozos a cada una de las personas y cada una recibiría la misma porción, la misma ración. Eso es un ejemplo práctico de para qué lo podemos utilizar los números racionales. Ahora, avancemos un poco más. Y ya estamos por finalizar esta clase. Los números racionales contienen números positivos y negativos, los racionales, ya los que se representan con Q. Se pueden expresar de forma decimal, ya. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, no en esta clase, pero es importante que lo tengamos en cuenta, los números decimales. Y en la imagen que vamos a ver ahora podemos observar ejemplos de los distintos números que podemos encontrar en este conjunto, en el conjunto de los números racionales. Entonces, acá podemos ver que tenemos el conjunto de los números naturales, que es la letra n. Está simbolizado con todos los números que están acá dentro del círculo rojo, ¿ya? O morado. En este faltan muchos, por supuesto, estos son ejemplos nomás, algunos de los números que podemos encontrar. Tenemos al 0, al 1, 2, 3, 4, 5 y habíamos dicho que a todos los números infinitos, desde el 0 hacia arriba, positivos, todos naturales.
Ahora, también los números racionales contienen a todos los números enteros. ¿Cuáles son los enteros? Los que se representan por la letra Z. Y los números enteros poseen a todos los naturales, o sea, tienen todos los positivos, y se le agregan los opuestos negativos, que vendrían siendo, si acá tenemos el 1, tenemos el menos 1, si acá tenemos el 2, el menos 2, y así, como acá eran infinitos hacia arriba, acá van a ser infinitos hacia abajo. Entonces tenemos todos los infinitos más todos los positivos en los enteros. Y aparte, los números racionales, que eso los vamos a ver más adelante, poseen entonces números fraccionarios que tenemos acá, fracciones que pueden ser positivas o negativas. Acá tenemos el 2 dividido en 3, 2 tercios, y el menos 2 tercios. ¿Ya? Acá tenemos 5 medios, acá tenemos menos 5 medios, menos 5 partido en 2. Y también tenemos números decimales. Acá podemos ver un número 0,2, 0,5 periódico y 0,516 periódico. ¿Ya? 0,516 periódico. ¿Por qué periódico? Porque esto se va repitiendo para allá. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero es importante que tengamos esta visión. Los números racionales poseen números racionales propios, que vienen a ser las fracciones y los decimales, y además posee a todos los enteros y a todos los naturales. Pasemos ahora a ver los ejercicios que vamos a quedar con esta clase. Bueno, acá tenemos la guía número 1 de ejercicios, que es de los números racionales, pero que se van a repasar los números naturales y los números enteros. Ya no trabajaremos todavía con los racionales, porque eso debemos enseñárselos. Así que veamos. Los números naturales. Primero, primer ejercicio de los números naturales. Va a ser ordenar de menor a mayor cada uno de estos números que tenemos, ¿ya? Entonces, en el ejercicio A del número 1 tenemos 20, 10, 60, 80, 30 y 90. ¿Qué debemos hacer en este ejercicio? Ubicar los números acá, arriba de estos espacios, y ordenándolos de menor a mayor, es decir, acá irán los números menores y hacia la derecha irán aumentando. Si acá yo pongo el 1, acá deberían ir los números mayores al 1, por ejemplo, el 2, el 5, el 10, el 20, el que yo tenga acá. Entonces voy ubicando, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Este símbolo, que ustedes debiesen conocerlo, pero si no lo conocen no se preocupen, significa menor que, como una especie de ayuda, un tips para poder ayudarles, es que el menor siempre, el número menor siempre se va a comer al número mayor. Si es que comparamos este símbolo con una boca como estilo Pac-Man, tendríamos entonces que, por ejemplo, el 1 se va a comer al 2 o a cualquier otro número que se vaya a colocar acá. Estos números debiesen ser mayores. Entonces, si yo pongo el 1 acá, acá pongo el 2, acá podría poner el 3, el 4, el 5, el 6 podría ser. Ahí estarían correctamente ordenados de menor a mayor. Entonces, qué deben hacer? Ver cuál es el número menor de todos estos y ir colocándolos. El menor, después cuál le sigue, cuál vendría siendo el menor, y así, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, cuál es el quinto y cuál es el mayor. Acá va el menor de todos, acá va el mayor de todos. Ya para en estos cuatro ejercicios. Acá abajo va a ser exactamente lo mismo, pero la diferencia es que se van a ordenar de mayor a menor. Entonces, podemos ver que este símbolo es distinto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el número menor se comía al mayor? Como acá el menor debiese estar a la derecha, acá hablamos de mayor que, mayor a menor. Los mayores van a estar acá, los menores acá. Entonces, si acá yo pongo el 6, yo sé que el 6 es mayor que el 5 y el 5 es mayor que el 4 es mayor que el 3, que el 3 es mayor que el 2, que el 2 es mayor que el 1. Correcto, acá deberán ustedes hacer lo mismo. Obviamente con los números que tenemos acá, como el 30, 60, 90, 20, 10, 40. Los van colocando encima y van resolviendo los ejercicios. Si es que no tienen la guía, le ponen pausa al video y lo anotan en su cuaderno, anotan los números y en el espacio que ustedes encuentren conveniente van escribiendo. Es importante ver bien este símbolo, ya este es el menor que y este es el mayor que, ya para que se lo aprendan. Ahora vamos a los números enteros. Con los números enteros vamos a repetir el mismo ejercicio que vimos anteriormente,
La diferencia es que ahora también vamos a agregar los números que son negativos. En los números naturales tenemos solo números positivos. Acá agregamos los números negativos. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos agregar, comenzamos con de menor a mayor. Acá va a estar el número menor, el más pequeño, y acá el número más grande. Yo acá podría colocar, por ejemplo, el menos 10. Menos 10 es menor que menos 9. Y menos 9 es menor que menos 8. Menos 8 es menor que 0. Y 0 es menor que 2. 2 es menor que 5. Y ahí tendríamos un orden, por ejemplo. Ya aquí ustedes tienen que ver. Recuerden que los números negativos, al contrario de los positivos, si es que el número es más grande, por ejemplo, un 20, en los positivos el 20 es un número que es mayor que el 18, pero en los números negativos es al revés. 20 es menor que menos 18, ¿ya? Porque está más a la izquierda de los números, porque es más negativo aún. Ahora veamos, en el ejercicio número 4, al igual que acá arriba, tenemos que ordenar de mayor a menor. Entonces acá hacemos lo contrario. En el número 3 iban de menor a mayor y acá van a ir de mayor a menor. Es decir, que todos los positivos deberían ir en este lado y que todos los negativos deberían ir en este otro. ¿Ya? Si es que hay una mezcla. Ahora, si es solo números negativos o solo números positivos, eso deberán ordenarlo ustedes. Pero hagamos un ejemplo práctico. Si yo pongo el número 4 acá, 4 yo sé que es mayor que 3, es mayor que 2, es mayor que 0, y que 0 es mayor que menos 2, y que menos 2 es mayor que menos 100, por poner un ejemplo, ¿ya? Menos 100 es menor que menos 2. Eso hay que tenerlo claro. Y por último, los últimos ejercicios que nos van a ir quedando vendría siendo agregar el símbolo según corresponda. Ya, acá tenemos el símbolo. Este símbolo significa menor que. Recuérdenlo, ya el número menor va a estar acá a la izquierda y se va a comer al mayor. Menor que. Este otro símbolo es el contrario, significa mayor que. Este número que va a ir a la izquierda va a ser mayor y el número que va a la derecha es menor. Y este número que es este signo, perdón, estos son signos, no números, símbolo o signo, este signo es el igual. Entonces, si yo tengo dos ceros, yo sé que debería colocarle este, porque 0 con 0 son iguales. Pero si yo tengo en este lado, por ejemplo, un menos 500 y en este lado tengo un 500, yo sé que este es menor que este, por ende debiese usar el de acá, que significa que menos 500 es menor que 500. Aquí deberían ustedes ir completándolo. Ahora pasemos al ejercicio número 6. En este ejercicio trabajaremos solo con números positivos, ¿ya? Y deberán ustedes ir ordenándolos, pero en la recta numérica. En la recta numérica los números que van a la izquierda son siempre menores y los números que van a la derecha son mayores. Acá tenemos solo números positivos, ¿ya? Entonces ustedes deberán ir ordenando los números. Por ejemplo, 30, 60, 90, 100, 300, 500, 1000, 2000, 1.000.000. Si es que esos números estuviesen ubicados acá, ustedes debiesen ubicarlos de esta forma aquí, de menor a mayor. Entonces deberán ir colocando bajo la recta numérica la ubicación de estos números. ¿Ya? En esta recta numérica no necesariamente los números van a ir subiendo de la misma manera. O sea, por ejemplo, acá tenemos un 13 y un 15. Si no tenemos ni un 14, podemos colocar el 13 y el 15 uno al lado del otro. Es decir, por ejemplo, aquí esto vendrían siendo los mayores. Les voy a resolver esto pequeño. El 13 debiese ir acá y el 15 debiese ir acá. Y ustedes deberán ubicar todo el resto, ya que todos esos números son menores a 13 y a 15. Este sería el último ejercicio. Lo anotan en su cuaderno, lo resuelven y lo iremos resolviendo en las distintas clases. Así que un saludo.